lo bendiga en esta hora, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar conectados en nuestro programa de YouTube, Una Voz en el Desierto. En esta noche con un tema interesante y edificante para tu vida y también para mi vida. Seamos generosos. Vamos a buscar primero de Timoteo capítulo 6 del 18 al 19. Dice la palabra del Señor así: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Generoso, ¿qué significa el ser generoso? Que da lo que tiene con desinterés, es decir, que es una persona dadivosa. El generoso también es aquella persona que se sacrifica por los demás, sin que haya en ello ningún interés personal. El generoso es abundante en gran cantidad, es decir, que es copioso. Y también el generoso se puede aplicar en el buen vino, ese vino que está mucho tiempo añejado y que ha sido elaborado con métodos diferentes. También se puede comparar y decir que también es generoso. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le está enseñando y le está diciendo en las Escrituras que debe buscar del Señor, que debe pelear la buena batalla de la fe, que debe estar firme en la fe constante, esperando en el Señor. Le habla también acerca de la venida de Jesucristo, que en su venida manifestará al verdadero Dios, aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, fuente de vida. Y en el versículo que estamos tratando, del capítulo 6, del 18 al 19, viene una exhortación para los ricos, una advertencia para los ricos. Y dice la palabra de Dios que la advertencia para aquellos que son ricos es que no pongan la confianza en la riqueza, porque verdaderamente las riquezas no son estables. Sin embargo, que hagan buenas obras, obras de piedad y también obras de hombres generosos. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Cualquiera que oye estas palabras piensa que la persona generosa es la persona rica porque puede dar, y que aquella persona que no tiene abundante dinero no puede ser generoso. Pero eso no es lo que enseña las Escrituras. Lo que enseña las Escrituras es que la persona generosa es la persona que puede creer que hay un Dios todopoderoso que le sustenta y que nunca le va a faltar. Por lo tanto, al rico se le hace esta exaltación y se le dice al rico esta aclaración: ustedes no pongan su confianza en la riqueza, sino hagan obras generosas, sean dadivosos, y si van a confiar, confíen en Dios. Amén. Por lo tanto, esa persona generosa no es una persona que es generosa porque tiene dinero en el bolsillo, sino es generosa porque tiene un corazón presto para poder dar, para poder compartir aún lo que tiene. Las Escrituras hablan de que el generoso va a ser prosperado. Es decir, que el hombre o la mujer que tiene el sentir de la generosidad, el sentir de ser dadivoso, esa persona va a ser prosperada. Va a ser prosperada no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando hablamos de generosidad, hablamos de algo recíproco. Cuando hablamos de generosidad, hablamos de acción y reacción. Es como la ley de acción y reacción. Si tú eres generoso, tú vas a ser prosperado. Y si tú puedes saciar a alguien, tú serás saciado. Isaías capítulo 32, versículo 8, dice la palabra de Dios y decía el profeta: pero el generoso pensará generosidad, y por generosidad será exaltado. Es decir, que el pensamiento que provoca el ser generoso, ese pensamiento que puede provocar en nuestra vida, nos va a llevar a la generosidad. Qué importante es que en ocasiones hay pensamientos que nos atormentan, en ocasiones hay pensamientos que no son adecuados, e inclusive Dios nos llama a que nosotros llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es digno de alabanza. Pues algo debemos de pensar es de ser generoso, es de poder ayudar, es de ver la necesidad y sin embargo responder a la necesidad, ser misericordioso, ser dadivoso. Porque cuando tú piensas en generosidades, esas generosidades, por pensar en esas generosidades, tú serás exaltado.
Amén. Y como decía anteriormente, el generoso no es un asunto de bolsillo, sino que el generoso es un asunto de corazón. Por eso cuando Moisés llama a ofrendar para el tabernáculo, dice la palabra de Dios que Moisés hace ese énfasis en aquellos hombres de corazón generoso. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 35, versículo 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Es decir, que Moisés decía, traigamos ofrenda al tabernáculo. La obra de Dios se desarrolla y el hombre es partícipe, por lo tanto, es el creyente, es la iglesia la que sustenta la obra de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con un espíritu generoso, lo va a hacer con ese sentir de dar, de ser próspero, aún con ese sentir de poder compartir, de poder ser proveedor, sustentador, creyendo que el Dios que puede sustentar nuestra vida, nosotros también al hacerlo, Él va a continuar bendiciendo nuestra vida. Fue Ezequías, el rey Ezequías, que hace la convocatoria hacia el pueblo en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 31. Y dice la palabra, y respondió Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Es decir, que la generosidad se produce en el corazón. Es un agradecimiento y es una reacción por la acción que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque Dios nos ha bendecido. Y si Dios nos ha bendecido por gracia, nosotros por gracia debemos de dar, debemos de ayudar, debemos de tener misericordia, debemos de ser misericordiosos. Frente a la necesidad, nosotros poder compartir y también ayudar al necesitado. E inclusive también sustentar la obra de Dios. David era un hombre generoso. David era un hombre también dadivoso. David lo vemos que era un adorador. David había experimentado la gracia de Dios, no solamente siendo rey, sino aún cuidando las ovejas de su padre. Por eso cantaba y adoraba a Dios y daba a Dios adoración. Sin embargo, ya David, en la disposición ya de hacer el templo, vemos cómo David se prepara para entregarle a su hijo todas las cosas para que él pudiera hacer el templo. Amén. Es 1 de Crónicas capítulo 29, versículo del 2 al 3, que David reconoce lo que él es delante de Dios. Y dice la palabra, yo con toda mi fuerza, decía David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las cosas de madera. Y piedra de ónice también él había preparado. Ahora, David hace una aclaración. Y la aclaración que hace David es que él, con abundancia y esfuerzo, él había preparado muchas cosas. Y en detalle las menciona. Sin embargo, dice, además de todo esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado también para la casa de mi Dios. Es decir, él decía, yo he preparado todas estas cosas con detalle para la casa de Dios, pero tengo también mis ahorros, tengo también mi tesoro, y he tomado de lo mío, aún en abundancia, él daba para la casa de Dios. Y esto lo hacía porque él tenía un gran afecto en la casa, en la obra. Él sabía que el Dios que le había provisto, ese Dios también merecía que él le honrase y pudiese honrarle aún también con sus bienes y también con las ofrendas. Vemos cuando David pudo fallarle al Señor y pecar al unirse a Betsabé. Vemos como el Señor trajo a la vida de David lo que fue el orden, trajo también la disciplina, y David se arrepiente. Vemos cómo escribe el Salmo 51 en agonía, buscando de Dios la reconciliación y el perdón. Pero algo hermoso está ahí en el Salmo 51, versículo 12, dice la palabra del Señor. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente.
David había dicho un corazón limpio, un corazón recto. Amén. Pero ahora decía un espíritu noble me sustente. Porque David sabía que ese espíritu noble era un espíritu libre para dar, era un espíritu libre para adorar, era el espíritu generoso que fluía en la relación con Dios, que ahora por causa del pecado él sentía la separación. David anhelaba continuar y que Dios le perdonara para continuar siendo dadivoso y generoso conforme a lo que el Padre le había enseñado, conforme a lo que él traía hacia Dios, que le era remunerable en grandes bendiciones, mayormente la del espíritu y la del alma. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: los ricos que no pongan la confianza en la riqueza, sino que sean ricos en buenas obras, siendo dadivosos y generosos, para que puedan acumular algo para el final de su vida delante de Dios. Por lo tanto, para estos días también la iglesia, aunque no sea rica monetariamente o en riquezas materiales, pero sí en el don de Dios, podamos ser generosos, compartidores, viendo la necesidad y supliendo la necesidad. Que nuestro corazón no pueda ir a la ruina ni ser tacaño, sino un corazón desprendido, un corazón que pueda dar y confiar que Dios siempre le va a suplir. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, Pablo resalta la bendición de ser dadivoso, la bendición de ser generoso. Porque la iglesia de Filipenses era una iglesia generosa, era una iglesia dadivosa. Por lo tanto, cuando buscamos ahí en Filipenses capítulo 4, del 10 al 19, en estos versículos vamos a ver cosas preciosas con respecto a la generosidad, con ser dadivoso. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido el cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo se gozaba con la ofrenda que los filipenses les había mandado. Le decía: ustedes estaban solícitos, pero no había llegado la oportunidad de alguien que viniese a traer la ofrenda. Pero ahora Epafrodito llegaba con la ofrenda. Amén. Y Pablo dice que Pablo estaba gozoso. Cuando tú eres generoso, yo soy generoso, yo puedo darle gozo, yo puedo darle alegría a aquellos que podamos compartir con generosidad y también nuestra dádiva. Amén. Pablo dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Cuando tú eres generoso, participas en las tribulaciones de los hermanos. Aún quizás tú no estás en tribulación, pero hay un hermano, hay una vida que está en tribulación, y tú siendo generoso, tú participas en esa tribulación para bendición. Dice la palabra del Señor: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Amén. Dice: vosotros solos. Es decir, todos no van a ser generosos, todos no van a ser dadivosos. Dice la palabra que algunas iglesias no reconocían el apostolado del apóstol. Por lo tanto, no daban, por lo tanto, no le ayudaban con las ofrendas. Sin embargo, Filipenses no fue así. Filipenses pudo tener la visión en el llamado del apóstol y aún participaba, amén, participaba con las ofrendas. Y dice que ellos, en aquella ocasión, ellos solos fueron los que pudieron sustentar el ministerio del apóstol Pablo. Pero qué hermoso que dice la palabra: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No era solamente un envío, no era solamente una ocasión de que la iglesia pudo ser dadivosa o generosa con el ministerio apostólico de Pablo, sino que en varias ocasiones y en diferentes lugares le habían enviado ofrendas, porque era una iglesia generosa, era una iglesia dadivosa, era una iglesia que tenía la bendición de Dios y podía compartirla. Amén. Dice el apóstol Pablo cuando habla: no es que yo busque dádiva. Pablo decía: yo no busco dinero, no busco dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Por lo tanto, cuando somos generosos, podemos dar fruto. Cuando tú eres dadivoso, eres un hombre o una mujer que tú das fruto, fruto del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que Pablo decía: pero todo lo he recibido. Y había recibido la donación, había recibido la ofrenda, y la ofrenda él la comparaba con algo precioso y hermoso. Y decía: lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y decía: es un olor fragante
sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, que no solamente podía suplir la necesidad apostólica, sino también elevar delante de Dios una ofrenda. No solamente cuando estás necesitado tú puedes dar, ¿sabe?, la bendición para bendecirle, aún en lo particular, aún saciar a aquel que está necesitado. Aún cuando tú puedes entregar la ofrenda o los diezmos que tú lo entregas a la casa de Dios, no solamente la obra de Dios puede crecer y puede ser sustentada, sino que tu ofrenda, tu dádiva, siendo generoso, sube delante de Dios como olor fragante, como un sacrificio, dice la palabra, acepto delante de Dios. Acepto porque es el llamado de Dios a nuestra vida a imitarle, a imitar a un Dios que es generoso, un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso, un Dios que por misericordia y por su gracia nos ha dado, y por lo tanto nosotros, teniendo por gracia, podemos compartir con gracia. Amén. Pablo da una promesa a los filipenses y Pablo dice: mi Dios, amén, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa para una iglesia, un creyente generoso, donde el Dios que provee nunca va a dejar de proveer. Amén. Cuando somos generosos, nuestras ofrendas son contadas delante de Dios, aún nuestras dádivas, aún nuestras limosnas son contadas delante del Señor, son vistas por el Señor. Amén. Y un día determinado Dios va a recompensar y Dios va a bendecir nuestra generosidad. No solamente la bendición que podemos entregarle a aquel que está necesitado de una manera personal, sino también el Señor va a bendecirnos por nuestra generosidad y por nuestra obediencia. Fue lo que pasó literalmente cuando el Señor llama a quien fue Cornelio, un centurión romano. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 10 del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que él era piadoso y temeroso de Dios y con toda su casa. Y dice la palabra, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio ciertamente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba y el ángel le decía: Cornelio. Y él mirándole fijamente atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, que Cornelio era generoso, Cornelio era dadivoso, era un hombre de oración. No tenía toda la revelación, no tenía toda la iluminación de quién era Jesús, pero dice la palabra que por causa de sus oraciones y el temor a Dios, y también por causa de su generosidad con el pueblo, dice la palabra del Señor, que vino una manifestación, vino una revelación, y entonces Cornelio pudo recibir a Jesucristo, no solamente recibir a Jesucristo, sino ser lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Es que cuando somos generosos, nosotros caminamos en el carril de Dios, caminamos en el camino de Dios. Amén. Caminamos confiando que aquel que nos ha provisto siempre lo va a hacer para que nosotros le imitemos y podamos también saciar a otro, ayudar a otro, sustentar la obra de Dios mientras que estemos en la tierra, para que su reino sea establecido en el corazón del hombre. Hoy hay un llamado a la generosidad, no solamente al rico, sino también a todo aquel que puede escuchar este video. Que la generosidad esté en tu corazón, que el dar sea sin interés, aún sin recibir nada, sin esperar nada a cambio, poder ayudar, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Termino ya con esta palabra, y es que cuando Elías vivía en los días de su persecución y sobre la tierra estaba el juicio de Dios, que no llovía, dice la palabra que le afectó a Elías también el juicio, y el río de Querit se seca. Ya no venían las aves con el pan y ya no había agua, pero Dios levantó a Elías y le dijo: vete a Sarepta, y cuando vayas a Sarepta te vas a encontrar con una viuda, y esa viuda te va a sustentar. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes
17 del 13 al 14, que cuando Elías llegó, Elías pudo ministrarle a la viuda cuando la viuda le planteó su escasez e inclusive que estaba a punto de morir con su hijo. Sin embargo, la palabra profética viene a un llamado a una mujer que tenía la distinción que el mismo Jesús también la menciona en las Escrituras. Porque dice la palabra que Elías le dice a esta mujer. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El mismo Jesús dijo: había muchas viudas en Jerusalén, pero sin embargo Dios mandó a Elías a Sarepta, porque allí había una viuda generosa, había una viuda que era confiando en Dios, había una viuda que en medio de las necesidades podía honrar a Dios y aún sacar aquella porción pequeña al profeta, creyendo que el aceite y la harina no iba a terminar, aún pese a las circunstancias. Elías le dijo: esto va a ser de esta manera hasta que Dios haga llover. Los días que vivimos son días difíciles, días donde la economía, la finanza, días donde la ansiedad, el temor inundan nuestra vida. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice: no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan, nos llenamos de fe, de confianza en Dios, no poniendo la confianza en la riqueza, sino creyendo en el Dios Todopoderoso y creyendo en Él conforme a lo que Él nos ha dado, nosotros podemos ser generosos y también sustentar su obra y ayudar a la necesidad. Hoy yo te animo a que seamos generosos, dadivosos, y el Dios del cielo cumplirá su palabra. Y de esa manera, como le dijo Pablo también a los filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas y gloria en Cristo Jesús. Seamos generosos. Dios te bendiga. Y recuerda que sale del corazón. Es algo que viene del corazón y llega para tocar y bendecir. Oro para que este espíritu esté en nuestra vida. Oro para que ese espíritu noble nos sustente, como decía David, y nosotros seamos canal de bendición. No muro en la bendición, sino canal de bendición. Cierra tus ojos, oro por ti. Padre, te damos gracias en esta noche por su amor y su misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque la confianza no está en la riqueza, Señor, sino que está, Dios mío, en ti. Tú eres el Dios de la provisión y nos has provisto y también nos has dicho en tu palabra, en promesa, que vas a estar con nosotros todos los días. Señor, que ese espíritu noble nos sustente, que seamos hombres generosos, dadivosos, aún compartiendo la necesidad, sustentando tu obra y viendo tu mano, como Señor nos bendices cada día. Bendice a aquellos que miran, toca nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, gracias por lo que nos has dado. Gracias por lo que nos has dado. Y de lo que nos has dado, nosotros damos en esta hora. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta noche.